Ya chicos, entonces nos queda el último preparado del práctico de cardiovascular, ¿ya? Y es entonces la muestra de arteria elástica, y que también tiene algunas arteriolas y otras estructuras a su alrededor. Y lo que tenemos que ver entonces es la capa íntima, también la media donde se pueden ver las fibras musculares lisas y también los manojos de fibras elásticas, y también la adventicia de tejido conectivo laxo, donde tenemos otras estructuras asociadas, ¿sí? Aquí entonces tenemos un esquema general de cómo se vería y cómo se divide entonces todas estas capas. Tenemos entonces la íntima, que está formada por el endotelio y también por el subendotelio, ¿sí? Que es una capa en el fondo. Ahí vamos a ver las características, pero es un epitelio plano simple, que es la misma estructura o el mismo revestimiento que van a tener todos los vasos sanguíneos, incluso hasta los capilares, ¿sí? Y también en todos los capilares, en el fondo, en arteria, arteriolas, capilares, después posteriormente en las vénulas y también posteriormente en las venas de gran calibre, e inclusive, como lo vimos anteriormente en el práctico de corazón, también en el corazón toda la parte interna revestida por este epitelio plano simple llamado también endotelio. Después posteriormente tenemos la capa media, que es una capa muscular bastante potente, ya que tiene que recibir toda la presión de la circulación sanguínea, en el fondo la sistémica, la que es pulsada por el ventrículo izquierdo, y por eso es que tiene que ser tan fuerte. Y en el fondo también, en general, lo que vemos nosotros como muestra de arteria elástica es la muestra de aorta, la cual es la que recibe el impulso, la presión más fuerte o más alta desde el ventrículo izquierdo en el corazón. Y posteriormente también tenemos la capa adventicia, que corresponde entonces a tejido conectivo, desde denso hasta laxo, donde ahí tenemos varias estructuras también asociadas, ¿sí? Y aquí tenemos también una tinción bastante especial, que es la tinción de Orseína, ¿ya? Tenemos hartas tinciones para poder teñir las fibras elásticas, pero una bastante famosa es la tinción de Orseína, ¿ya? Que lo que hace entonces es teñir un poquito más fuerte, un poquito más rosadito las fibras elásticas, pero que en este caso no es lo que estamos viendo aquí, fibras elásticas, sino que lo que nosotros vemos son manojos de fibras elásticas, es decir, muchas fibras elásticas que se agrupan como un fascículo y que se ven así cuando está relajada la arteria, ya que éstas se encuentran siempre en tensión recibiendo la sangre desde el ventrículo izquierdo. Pero cuando no existe esta presión sobre ellas, en el fondo esta fuerza que la hace expandirse, estas tienden a volver a su forma original, haciendo entonces que esto se contraiga, disminuyendo el lumen de la aorta o de la arteria que estamos hablando. Y eso entonces, como tienen que volver a su posición original, hace que éstas se plieguen. Y por ende también se pliegue el lumen, o más bien el endotelio y toda la capa que reviste este lumen, también se empieza a plegar gracias entonces a esta fuerza que ejercen las fibras elásticas. Y aquí tenemos un poquito más cerca donde vemos entonces las fibras musculares lisas, pero también entre ellas se encuentran estos manojos de fibras elásticas que se disponen de esta manera, como lamelas, ¿ya? En el fondo como manojos de fibras elásticas, pero que están ondulados, dado que una vez cesa la presión sobre ella o una vez cesa la fuerza sobre ella, lo que hacen es volver a su posición original, ¿sí? Y aquí tenemos entonces ya de nuestro preparado, que es un preparado común y corriente de hematoxilina y eosina. Tenemos entonces la capa íntima, que como les dije está formada por el endotelio, que son estas células planitas, o este epitelio plano simple o escamoso simple, ya donde ahí tenemos entonces una célula, otra célula con su núcleo, que está formado también o está revestido por el citoplasma de esa célula, ¿sí? Fondo aquí hay un núcleo, ahí está la célula y ahí está todo el citoplasma que sigue envolviendo, sigue tapizando también toda esta pared. Y también ahí hay otra célula, otro núcleo, también está revistiendo entonces este epitelio plano simple. Y por debajo de esta capita hay un tejido conectivo, también tiene que ser laxo, pero en este caso no sea muy laxo, dado que está todo contraído por las fibras elásticas, que corresponde al subendotelio, ¿sí? Que es todo esto que está por debajo. Y entre, o más bien por debajo del subendotelio y por encima, es decir, entre la capa muscular y el subendotelio, se encuentra esta capita que es bastante gruesa y que es fuertemente elástica, ¿ya?
Eso corresponde a la membrana elástica interna o capa elástica interna, ¿sí? Que lo que hace entonces también tiene esta fuerza en el fondo que la obliga a volver a su posición para entonces de esta manera poder recibir de mejor manera toda esta gran presión que ejerce entonces la sangre, el bombeo de la sangre desde el corazón hacia estas arterias, en este caso la arteria aorta. Posteriormente tenemos toda esta capa que se encuentra más hacia la profundidad de la pared, que corresponde a la capa media, ¿sí? Esta es la capa muscular, ese otro nombre que recibe también la capa media de los vasos sanguíneos. Y en casi todos los órganos tubulares la capa media es conocida más bien como capa muscular. Pero en el caso de los vasos sanguíneos, aquí tenemos entonces la capa media, la cual presenta todas estas fibras o células musculares lisas. Ahí tenemos otra con su forma alargada y también sus núcleos alargados. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las células musculares lisas. Pero además de las células musculares lisas, entre ellas lo que nosotros vamos a encontrar también un tipo de tejido conectivo de relleno, en el fondo tejido conectivo laxo, pero también estas lamelas, en el fondo este manojo de fibras elásticas, correspondiente también en algunos libros se le nombra como lamelas elásticas a estas estructuras onduladas que corresponden a los manojos de fibras elásticas, ¿sí? Y que los vamos a tener plegados siempre que nosotros tengamos una pared media o una capa de algún vaso sanguíneo en reposo, sin recibir entonces esta gran presión desde la sangre expulsada desde el corazón. Y si nos vamos más hacia la periferia de este vaso sanguíneo, tenemos también una membrana elástica externa con una función parecida a la membrana elástica interna, ¿ya? Donde también tenemos una capa bien gruesa, fuertemente elástica, que también evita entonces que esto se rompa, por así decirlo, o quede de manera permanente, de una manera extendida, y así entonces mantiene la presión sanguínea o conserva más bien la presión sanguínea en el organismo. Y posteriormente tenemos entonces todo este tejido conectivo correspondiente a la capa adventicia, ¿ya? Que pasa de un tejido conectivo laxo hacia un tejido conectivo, perdón, un tejido conectivo más denso hacia un tejido conectivo más laxo. ¿Qué podemos encontrar? Todo este tejido conectivo ya se va haciendo cada vez más laxo, pero también vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos correspondientes entonces a este que está acá, a una vérula que presenta el endotelio y también presenta una capa muscular bastante delgadita, típico de los vasos venosos, y también podríamos presentar algunos fascículos nerviosos, como este que se encuentra acá, ¿sí? Rodeado de su envoltura conectiva. Aquí también tenemos un vaso sanguíneo también venoso, dado que los vasos venosos, recuerden que reciben sangre a muy baja presión, sangre que viene desde los capilares sanguíneos desde los tejidos. Y como presentan tan baja presión, recuerden que estos tienen una capa muscular mucho más delgadita, y también cuando ya no tenemos sangre dentro de ellos, estos tienden a colapsar y a deformarse, ¿sí? En diferencia de una arteriola o una arteria, es que siempre van a mantenerse redonditos, ¿ya? Y en este caso también lo tenemos aquí pletórico, llenito de eritrocitos. Estos vasos sanguíneos que nosotros encontramos irrigando a otra arteria, es decir, vasos que irrigan a los vasos, es lo que se conoce como vasa vasorum, ¿sí? Y los nervios que están irrigando a otros vasos sanguíneos es lo que corresponde a nervio vasorum. ¿Por qué tendría que irrigar la pared o por qué tendría que inervarse la pared? Bueno, en primer lugar porque es muy gruesa, entonces tiene que nutrirse para que no vayan muriendo esas células. Y en segundo lugar, también debiesen tener cierta inervación del tipo autónomo, es decir, del tipo parasimpático o simpático, para que ésta, dependiendo de los estímulos que está recibiendo, por ejemplo, el mismo estímulo de la adrenalina del sistema nervioso simpático, lo que se requiere es mayor irrigación de ciertas estructuras, por ejemplo, de los músculos para arrancar. Así que en ese caso entonces llegan fibras simpáticas para que estos vasos sanguíneos o esta arteriola o esta arteria se dilaten y llega así entonces de esta manera más sangre hacia los órganos, ¿sí? Y también podemos encontrar, en este caso no encontré una más bonita dentro de este preparado, algunas arteriolas. ¿Por qué sé que son arteriolas? Porque, uno, el calibre, y dos, porque tiene una capa muscular bastante importante. Pero pasó que este preparado parece que mientras se preparaba fue o apretado o algún tipo de daño sufrió, que vemos entonces la arteriola un poquito más desarmada. Pero siempre ustedes van a ver que las arteriolas siempre conservan esa redondez en el fondo, esa forma circular, porque recibe mucha más presión y es mucho más gruesa su pared,
mucho más importante la musculatura que tienen, y eso hace entonces de que conserven esa estructura más bien circular. Así que les voy a mostrar el preparado de una arteria elástica, que es el mismo que utilicé para este práctico. Y fíjense acá, aquí ya tenemos entonces asociado por fuera, vamos a ir de afuera hacia adentro en esta ocasión. Entonces todos estos nervios que van asociados a esta arteriola, a esta arteria, perdón. Ahí tenemos nervios, por ejemplo, ese que está ahí es un fascículo nervioso. Y también recuerden, tenemos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. ¿Cómo los podemos reconocer? Esta es una vénula. ¿Y por qué sé que es una vénula? Siempre la pared es mucho más delgada. Tenemos un endotelio como cualquier vaso sanguíneo, como cualquier vaso linfático, pero en este caso tenemos una musculatura muy poco desarrollada en comparación a un vaso arterial, pero un poquito más desarrollada en relación a un vaso linfático. Y en segundo lugar, esta es mucho más delgada que una arteria, y por eso entonces que tiende a colapsar y entonces adquirir esta forma un poquito más irregular. Y también se queda un vaso arterial y no, perdón, un vaso sanguíneo y no linfático, porque presenta también eritrocitos en su interior. ¿Ya? Ahí difícil perderse. Y también tenemos algún tipo de vasos sanguíneos con una capa muscular un poquito más importante, un poquito más gruesa. Esta que está por acá, por ejemplo, ahí tenemos el endotelio con estas células planitas, pero lo que está por fuera del endotelio corresponde entonces a la capa muscular. Como les digo, aquí al parecer hubo una presión dentro. Miren, eso es una arteriola más clásica, siempre con un lumen un poquito más ordenado y también la capa muscular un poquito más gruesa, ¿ya? En el fondo así es como se ven siempre las arteriolas. Pero este vaso que está acá, parece también es una arteriola por lo grueso que está su capa muscular, pero al parecer fue sometida a cierta presión posterior al tratamiento o antes del tratamiento esta muestra. ¿Ya? Recuerden que esa aorta y en ese transporte y en todo ese manejo que se le hace a la muestra, pudo haber recibido un maltrato y eso hizo que se deteriorara. ¿Ya? También entonces tenemos, voy a ver una parte más bonita con más estructuras. Aquí también tenemos un fascículo nervioso y ahí también entonces tenemos vasos sanguíneos. Vaso venoso también, como lo sé, por su pared muy delgada. Ahí tenemos un vaso arterial, probablemente una arteriola. ¿Cómo sé que es arteriola y no es un capilar? Porque presenta una capa muscular también. ¿Ya? En general los capilares, reconocer entre uno venoso y uno arterial, muy difícil porque ambos tienen en el fondo una sola capa, que es la capa íntima, y esa capa íntima tiene que ser así de delgada porque son los capilares en los cuales se produce el intercambio gaseoso. Si fuera más gruesa su pared, sería muy poco eficaz ese intercambio gaseoso. ¿Ya? Ahí también tenemos un vaso venoso lleno pletórico de sangre, y también un vaso venoso. Seguimos encontrando nervio vasorum, todos estos nervios chiquititos, más nervios, y ese probablemente sea una arteriola con una capa muscular bastante gruesa. Es cosa de experiencia, no se vayan a preocupar por eso de reconocer la capa muscular, pero sé que esto, por ejemplo, corresponde a tejido conectivo y esto a fibras musculares lisas que están entonces revistiendo a este vaso que está acá, a todo este lumen que está acá, revestido a su vez por endotelio. ¿Mm? Y eso que está ahí, probablemente este es el que le puse en la presentación. Probablemente entonces sea un vaso arteriolar, pero algún tipo de presión hizo que se deformara y no esté así redondito como vemos clásicamente a los vasos arteriales. Después tenemos esta capa, la capa media, que fíjense, esto que está acá no es más que un pliegue del mismo tejido. ¿Ya? Fondo del tejido, como lo cortamos tan delgadito, lo que tiende a hacer, como tiene muchas fibras elásticas, es a plegarse. ¿Ya? Y por eso es que tiene esos relieves ahí. No es más que por eso, no es un artefacto. No es que sea así la estructura en la vida cuando el organismo está vivo. Y aquí tenemos entonces también todas estas fibras elásticas que corresponden a estas células, perdón, células musculares lisas, que corresponde entonces a todas esas células alargadas, bien fusiformes, abusadas a sus extremos, y entre ellas se encuentran estas lamelas. Todas estas estructuras que corresponden entonces a las lamelas elásticas. Recuerden que lo que está delimitándola es esta membrana elástica externa
y esta membrana elástica interna. Y si nos vamos mucho más cerca, tenemos entonces revistiendo el vaso sanguíneo por dentro este endotelio, y por debajo del endotelio se encuentra el tejido conectivo correspondiente al subendotelio. ¿Sí? Es una muestra bastante simple, chicos, así que para que ustedes la puedan revisar solitos en sus casas. Así que eso es el práctico. Finalmente entonces eso es el práctico del sistema de los tejidos cardiovasculares. Así que espero que les haya gustado, es bastante simple. Así que eso, chicos, mucho ánimo, cuídense mucho y ya estamos a poquito de finalizar el curso. Así que mucho ánimo en lo que queda.